Bueno, el título de la charla es Gestión de servicios de agua con redes inteligentes. No quiero hablar de tecnología, no quiero hablar de soluciones concretas. Me gustaría simplemente inspirar, animar a jugar con estas tecnologías y animaros también, motivaros para avanzar. ¿Qué es una red de agua inteligente? Bueno, una red es un objeto, entonces un objeto inteligente es aquel que está dotado de inteligencia artificial y la definición de inteligencia, como muchos ya sabéis, pues es complicada. Para mí sería la capacidad de actuar autónomamente de forma eficaz y eficiente. En esta actuación autónoma, en esta gestión inteligente, hay dos componentes claves, ¿no? Que son los datos y las decisiones. Los datos pueden ser provenientes de detectores propios, sería la microinformación asociada a nuestros servicios, o del entorno más amplio o cercano, ¿no? Datos pues, de clima, de cargas de tráfico, etc. Y las decisiones se pueden basar o bien en el análisis del histórico de los datos o bien las previsiones que tenemos para el futuro, más o menos lejano. En el sector del agua es complicado introducir nueva tecnología, ¿no? Y aquí estamos hablando de un salto bastante importante. Es un sector que se autodenomina conservador, yo creo que a la fuerza. Tenemos un producto de poco valor, nos falta financiación, es algo habitual oír que no recuperamos los costes en nuestras tarifas y además es un servicio de alta responsabilidad que tenemos que dar siempre y con unas repercusiones bastante importantes en la salud de las personas. Esto hace que atraigamos, yo creo, poco el talento. Poco dinero y mucha responsabilidad, hay sectores más rentables. Entonces, nos hace sufrir también esto una escasez de tecnología y una falta de aplicaciones. ¿Cómo rompemos este círculo vicioso? A través del conocimiento y de la innovación en nuestros servicios. Teniendo en cuenta que en la nueva realidad a la que vamos, si no hay inteligencia en lo que hacemos, no habrá valor tampoco. La inteligencia, además, es un concepto evolutivo. Desde el siglo III a.C., que Ctesibio pues, perfeccionó una clepsidra, un reloj de agua egipcio, para que funcionase durante todo el año, los sucesivos avances nos siguen pareciendo grandes hitos de la inteligencia artificial, aunque no siempre se haya llamado así. Herón, en el año 10 de nuestra era, pues colocó un dispensador de agua para, por el precio de un dracma, facilitar una módica cantidad de agua a la entrada del templo, ¿no? Juanelo Turriano, el relojero de Carlos V, famoso por el ingenio de elevación de aguas de Toledo, construyó un fraile, simplemente un muñeco a cuerda de tamaño casi natural, para impresionar a los embajadores cuando llegaban allí a la corte. En el monasterio de Montserrat, a finales del siglo XIX, pues crearon el fraile que predecía el tiempo, modificando un poco un higrómetro de cabello. Todos estos han sido hitos que han maravillado a los contemporáneos, como al principio pues maravillaba a los ingenieros de agua, supongo que la electrificación o las automatizaciones de las plantas potabilizadoras, ¿no? Ahora la evolución va mucho más rápida. Vimos que Deep Blue ganó a Kasparov con un cabreo monumental de en el año 97, pero poco tiempo después IBM Watson ganó el concurso Jeopardy, bastante más complicado, en la televisión americana. AlphaGo en el 2015 ganó al Go, y el año pasado esta misma inteligencia artificial de Google, AlphaGo, aprendió ella sola a jugar al Quake 3D, por ejemplo. Son hitos cada vez más rápidos y más difíciles. En paralelo, hemos visto una evolución lineal de la digitalización en el sector del agua, ¿no? Se empezó a complicar la cosa y a tener datos cuando en los años 20 aproximadamente pues, se generalizó la medición de consumos, y eso pues, nos ha llevado a la lectura remota de contadores. Los programas que primero se implementaron en la informatización de los servicios fueron los CRM en los años 70 para facturación, y ahora han evolucionado una relación con los clientes a través de APIs, etc. Pero es una evolución lineal, igual que la de los SCADAs, los GIS que pasan de inventarios simplemente
a tener el histórico de las operaciones, los modelos matemáticos, las búsquedas de fugas o las relaciones de presiones, la regulación de presiones, perdón, o la sectorización en la década de los 2000, ¿no? Que eran sistemas que funcionaban por campañas, en intervalos fijos, con una sectorización más o menos natural, han evolucionado a intentar adelantarse, campañas con prelocalización de fugas, sectorizaciones dinámicas, regulaciones de presiones dinámicas. La robótica le ha pasado lo mismo, hemos pasado de una inspección manual a una inspección supervisada, pero no autónoma aún. Con los programas de mantenimiento, pues algo parecido, ¿no? Un repositorio de partes a intentar presentar una optimización de las operaciones, y con los sistemas de gestión de activos, pues hemos pasado de fijarnos solo, aunque alguno aún la defiende, una mera amortización fiscal de los activos que tenemos, a intentar optimizar esas inversiones. Son pasos naturales, pero estamos ante unas posibilidades enormes de evolución, o lo que es lo mismo, un gran salto en las aplicaciones, una evolución disruptiva. Las tecnologías que van a influir a ello básicamente son 4. El IoT, el Internet de las Cosas, que nos va a permitir monitorizar cualquier activo, incluso nuestras herramientas, con adquisición de datos en tiempo real, pero también pudiendo discriminar alertas a bordo y decidiendo el propio sensor si tiene que comunicar o no. El Big Data, con recogida, almacenamiento y análisis de enormes cantidades de información, incluyendo cualquier formato, no solo lo que proviene de nuestros sensores. Sistemas de inteligencia artificial también específicamente entrenados en algunos casos, pero en otros, y cada vez más también, importando herramientas que han sido desarrolladas por otros sectores o incluso sistemas autónomos capaces de autoaprender. Y el blockchain para mantener la trazabilidad de las operaciones, asegurarlas y garantizar la seguridad de todo esto. Deming a sus ingenieros, el gurú de la calidad, les decía: sin datos, usted solo es otra persona con una opinión. Pues bien, sin datos, un sistema inteligente no es, porque ni puede aprender ni puede medirse contra el rendimiento humano, que al final es lo que va a definir lo que entendemos por inteligencia artificial. Como sector del agua, sabemos que el agua es, y lo decimos muy a menudo, esencial para la vida. Bueno, pues es algo más en todo este ecosistema de datos, en esta nueva realidad. El agua es un espacio natural de intersección de datos. Es obvio que necesitamos los datos de las infraestructuras, también que estas tienen una gran incidencia y viceversa en el urbanismo de la ciudad, que el agua es un elemento esencial del medio ambiente, que tiene graves repercusiones en la salud pública y que permite monitorizar, como también se decía ayer, con un nivel de precisión enorme, la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, estamos en esa intersección de grandes volúmenes de datos. El salto disruptivo en los datos le vamos a ver entonces por integración, ¿no? Todos estos ecosistemas, digamos, se pueden digitalizar: la salud, el medio ambiente, el urbanismo, las infraestructuras, los ciudadanos, y nuestro ciclo integral del agua se enmarca en ellos, con los niveles, con los datos habituales que tenemos en nuestras infraestructuras, de las cuales pues, la red de abastecimiento probablemente sea la que mayor interconexión tiene con todo esto. Pero la disrupción no va a ser solo por intersección con otros ecosistemas digitales, también va a ser en cantidad y en frecuencia de datos. Es muy distinto tener un dato por un municipio para elaborar el presupuesto, hacer un reporte estadístico, un dato anual, que captar datos diarios, por ejemplo, para la ANR o el análisis del rendimiento y la calidad del agua, o datos de varias órdenes de magnitud por segundo, por ejemplo, para detectar transitorios y fallos incipientes. Y también es distinto hacerlo por zonas de presión, por sectores, por polígonos de corte en la red o incluso monitorizando cada activo. Pero es que además tenemos una disrupción en los datos por diversidad. Se habla de las APIs y de la facilidad que tienen los usuarios para comunicarse con nosotros o mandarnos una foto de la avería. Pero es que muchas veces no van a usar la API, van a usar el tweet. Y además ese le ve todo el mundo y enseguida salta la histeria colectiva, ¿no? Sobre todo en algunas esferas. O también es un dato, un TikTok, ¿no? Un vídeo. O el texto de un parte de trabajo que ha dictado un operario nuestro directamente a la máquina, sin rellenar un formulario. Todo eso son datos. Tenemos que ser capaces de transformar esos datos en utilidad interna y servicio a la sociedad. Hay una gran cantidad de información disponible que podemos aprovechar
Y tenemos que fomentar el conocimiento y la innovación interna en todos los niveles de nuestras organizaciones para poder hacer este cambio cultural que necesitamos. Tenemos también que crear clústeres y fórmulas de colaboración entre entidades y grupos de interés, intercambiando datos y también conocimientos, porque si no, no podemos hacer una gestión responsable del cambio interno y social. No se trata, yo creo, de adquirir tecnologías, sino de transformar las organizaciones para aceptar estas innovaciones y su propia evolución. Así, en las redes, veremos cada vez más teleoperación con elevada autonomía y una gestión del ciclo de vida individualizada de cada activo. Esto pasa por una sensorización robusta, pero simple, por unas comunicaciones adaptables, porque todo es evolutivo, no solo el concepto de inteligencia artificial, sino todas las tecnologías que involucra. Pasa también por una vigilancia y conexión del entorno y pasa por integrar la operación con la gestión. Al consumidor le podemos garantizar con estas tecnologías también el uso óptimo del recurso, monitorizando la vida pública, además de los consumos puntuales y personalizados. Y, al final, esto nos lleva a un entorno digital de gestión integrado, que integra las fuentes y las aplicaciones. Tecnologías, habría muchas, desde la detección de fugas por satélite al análisis de causas principales con un PCA para determinar los factores que influyen en la vida útil de los activos, modelos que predicen la turbidez ante una maniobra de corte en un sector de la red, o incluso juegos serios que llaman, que sirven para adiestrar a los operadores a la vez que entrenan el sistema de inteligencia artificial, que en definitiva es el que a medio plazo nos sustituirá, ¿no? Creo que tenemos que caminar hacia el futuro. Para eso es necesario sembrar y movilizar el conocimiento, es necesaria la divulgación pública, acciones educativas, hay que demostrar que esto funciona, hay mucho incrédulo, pero también hay que evitar crear burbujas en torno a esta tecnología. Tenemos que promover adaptaciones normativas para fomentar el uso responsable de los recursos hídricos, el control sanitario y la recuperación de los costes. Y tenemos que lanzar mapas de compra pública innovadora para impulsar estrategias de inversión en digitalización de los servicios y promover este cambio. A jugar, bueno, pues a jugar yo creo que todo el mundo está dispuesto si se le presenta de forma atractiva, que es lo que yo he intentado con algunos ejemplos aplicables a la red que se pueden ver en el blog que tengo en IAGUA, ¿no? Hay una frase que dijo ayer uno de los ponentes, Eduardo Prieto, que creo que es para enmarcarla, ¿no? Y así lo he hecho, ¿no? Hay que actuar, yo creo, con el atrevimiento del que aprende a hacer algo y disfruta haciéndolo. La tecnología avanza mientras hablamos y prueba de ello es que el último hito no es el que AlphaGo aprendiese ella sola a jugar al Quake 3D, sino que hace 20 días The Guardian publicó el primer artículo escrito por una inteligencia artificial. Le podéis buscar en la red, es fácil de encontrar, y una de las frases que dice esta inteligencia, pues me ha parecido muy curiosa, ¿no? La inteligencia artificial no debería perder el tiempo tratando de comprender los puntos de vista de las personas que desconfían de la inteligencia artificial para ganarse la vida. Menos mal que antes dijo que no venía a hacernos la competencia, pero es bastante contundente, o por lo menos da que pensar la frase. Yo creo que es urgente aprender, comprender, confiar en aprovechar este nuevo entorno, o el sector del agua pues puede ser refugio para las inversiones de las grandes compañías tecnológicas. Gracias.